Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Es un placer saludarlo desde la ciudad de Querétaro, en el Centro de Convenciones, en el marco de esta Expo Encuentro Industrial y Comercial 2019. Desde aquí le vamos a tener, por supuesto, toda la información. Mire, según la organización Impunidad Cero, en nuestro país se denuncian solamente 7 de cada 100 delitos, es decir, 93 delitos no son denunciados. ¿Sabe por qué? Por desconfianza en las autoridades. Desde su celda en el penal del Altiplano, Shen Li Yegon se defiende. Dice que su fortuna fue lícita, que nunca llevó el dinero a los bancos porque no les tenía confianza y que seguirá peleando. Un acuerdo muy importante entre la Asociación de Bancos de México y el Infonavit para mejorar la oferta crediticia para toda la República Mexicana en beneficio de los trabajadores. En 60,000 afectados, estima la Organización de las Naciones Unidas, el número de personas, en 60,000 afectados, el número de personas que finalmente perdieron la casa o tuvieron algún tipo de daño por el paso del huracán Dorian. Paradoja Unamita, una manifestación contra la violencia de hace un año en Ciudad Universitaria, se tornó violenta. Encapuchados volvieron a realizar destrozos. La UNAM calificó lo ocurrido como una burda provocación. ¿Qué queremos, compañeros? ¿Qué queremos? Todos quieren llevar agua a su molino. Cientos de transportistas se movilizaron desde 4 diferentes puntos de la Ciudad de México hasta el Zócalo. Exigen un aumento en sus tarifas. La jefa de gobierno señala que no cederá ante chantajes. La politiquería en Veracruz ya logró uno de sus anunciados cometidos. El Congreso local separó temporalmente a Jorge Winkler del cargo de fiscal general. Winkler Ortiz, por su parte, sentenció que su remoción es ilegal y responsabilizó al gobernador Cuitláhuac García y al presidente López Obrador de su integridad. Este es un acto que no goza del respaldo del señor presidente de la República. Una noticia que pudo evitarse. Ayer, en una agitada sesión parlamentaria, Porfirio Muñoz Ledo anunció su retiro de la presidencia de la Cámara de Diputados. Dijo que tomó la decisión para evitar una crisis constitucional. Ahora hay suspenso en cuanto a si se respetará la ley orgánica para que el PAN asuma la presidencia de la mesa directiva o si Morena logrará imponer sus condiciones. Ustedes son claramente minoría. Dejen que la democracia funcione. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Soy Francisco Sea. 2 horas y un piquito de información el día de hoy desde Querétaro, como ya le digo, en esta Expo Encuentro Industrial y Comercial 2019 desde el Centro de Convenciones. Ya le vamos a ir platicando de qué se trata y para qué va a servir, quiénes van a participar en la misma. Mientras tanto, con la información internacional, saludo con gusto a Quique Villanueva. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todo Querétaro. Oigan, pues noticias interesantes. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, juega al golf y espera a los huracanes, el Pentágono le da un espaldarazo y anuncia que destinará una fuerte cantidad de dinero para construir un tramo del muro en la frontera de Estados Unidos con México. Esto a petición del presidente de ese país. La historia completa se la tendremos más adelante, Paco. Por supuesto, también saludo con mucho gusto a Gerardo Lisiaga. Jerry, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, pues el tema del día es que el técnico mexicano Javier Aguirre, uno de los 42 acusados en el juicio por el presunto amaño del partido Levante Zaragoza de mayo del 2011, afirmó que no saben finalmente si se va a hacer el juicio, pero estaría enfrentando posiblemente un cargo hasta de 4 años de prisión. Esto lo dijo al salir de la primera audiencia porque parece que el juicio podría tener una extraordinaria nulidad para ellos que los dejaría libres. Pero bueno, ahí está el tema del día.
Muy bien, gracias Jerry. Marlene Stahl, ¿cómo estás, Marlene? Buenos días. Paco, muy buenos días, aquí extrañándote en el foro, en el frío foro. Pero bueno, les platico mientras en Imagen Espectáculos hay buenas noticias para Kate del Castillo, y es que ya un tribunal federal ordenó a un juez que admita las pruebas con las que la actriz intenta demostrar que sí, que en efecto fue víctima de persecución por parte de la entonces Procuraduría General de la República. Fíjate que había presentado un amparo con ciertas pruebas y se lo rechazaron, pero pues ahora resulta que ya están obligando a que reciban estas pruebas y podría llevarse nada más y nada menos que $60 millones la mujer por daños a su salud, a su integridad y a su imagen. ¿Cómo ven? Muy bien. Pues interesante, sin duda. Saludamos también a Samantha Robles. Sammy Rocks, buenos días. Paco, qué gustazo me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Fíjate que el día de hoy estamos ya con este sistema que evolucionó a ser tormenta tropical Fernando y está ya a punto prácticamente de tocar tierra sobre el centro y sur de Tamaulipas. Bandas nubosas están demasiado amplias, entonces las lluvias en Tamaulipas, en Nuevo León, en Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo incluso, se mantienen constantes, intensas y torrenciales, principalmente en la zona de Tamaulipas, con oleaje de 2 a 3 metros de altura. Y todavía tenemos mucha más información, está bien activo aguas del Atlántico, del Pacífico y del Golfo de México, entonces todo esto lo vamos a tener aquí con más detalles. Muy bien, te agradezco mucho, Sammy. Y bueno, el día de hoy, la nota del día, por supuesto, importante y tiene que ver con política. Por un lado, Porfirio Muñoz Ledo se baja de la contienda por repetir en la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo celebro. Me parece que en el ocaso de su vida y de su carrera política es una decisión inteligente y una decisión mesurada, pero deja también abierta la puerta que pueda haber una reforma que le permita ahora ocupar ese lugar a Dolores Padierna, que también es miembro del mismo partido político. Por el otro lado, en Veracruz, el fiscal Jorge Winkler ha sido cesado de forma momentánea por parte de los diputados de Morena en el Congreso local, y esto también abre la puerta que pueda haber problemas en el combate a la delincuencia. De eso vamos a estar platicando el día de hoy. Mientras tanto, la pregunta del día, Marlene. Así es, Paco, ha llegado el momento de que nos sigan en nuestras redes sociales, @imagen_sea, aquí están apareciendo. Y también les quiero compartir el resultado de nuestra pregunta del día de ayer, que fue: ¿cuál considera que sea el estado más violento en estos momentos? Mira, así piensan los mexicanos. 41% nos dijo que Michoacán, 14% Morelos, 45% Veracruz. Hoy nuevamente lo queremos invitar, ya lo sabe, aquí nuevamente vamos a poner nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @imagen_sea, y en Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea. Y dígame, ¿cuál será el efecto por la remoción temporal del fiscal de Veracruz? ¿Usted qué opina? ¿Cree que haya una mejora en la persecución del delito? ¿Cree que van a aumentar los delitos? ¿O simplemente no pasará nada? Nuestro hashtag, abre los ojos, utilícelo para participar con nosotros. Son las 5 de la mañana con 57 minutos. Arrancamos, no le cambie. El día de ayer en la alcaldía de Tlalpan fueron desplegados cerca de 400 elementos de la Guardia Nacional, precisamente, pues bueno, en este esfuerzo de tratar de apalear a la inseguridad, tratar de ponerle un freno a la inseguridad. Déjeme comentarle que pocas horas del banderazo de salida, una unidad de la Guardia Nacional chocó en contra de un vehículo particular. Una menor de 13 años y un hombre de la tercera edad resultaron lesionados. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 23 de la carretera federal México-Cuernavaca, a la altura de la colonia San Andrés Totoltepec. Y también un total de aproximadamente 150 personas el día de ayer fueron desalojados del hospital del General de Troncoso del IMSS debido a una fuga de gas. Esta fue provocada por labores de reencarpetamiento del asfalto en las calles aledañas, específicamente en la lateral del viaducto Miguel Alemán. Los trabajadores perforaron un ducto de gas, lo que provocó precisamente la emergencia. Fue hasta las 3 de la mañana precisamente que la emergencia fue controlada.
Y mire, Veracruz se encuentra bajo la ley, pero ¿sabe qué ley? La ley de los delincuentes. Déjeme comentarle que el día de ayer, precisamente en Coatzacoalcos, que no tiene fiscal el estado de Veracruz, hay que decirlo, las extorsiones a los comerciantes han aumentado. Ahora las víctimas son los vendedores de una plaza comercial local en Coatzacoalcos, como ya le digo. Si no pagamos cuota, nos van a quemar la casa. O sea, ya aquí dice se les quemará. Y yo creo que ahorita con esto que pasó de que andan quemando pues los negocios, pues uno lo cree. Sí, tenemos esa psicosis, ese miedo, ¿no? De que ya quemaron el caballo blanco, toda esa gente que murió allá adentro. Y ahora vienen que nos van a quemar nuestra plaza, que es nuestra fuente de trabajo. O sea, de ahí comemos muchísimas familias. Con gran temor y desesperación, de manera anónima, una persona empleada de un local de la Plaza Constituyentes y La Fayuca en Coatzacoalcos, Veracruz, acudió a Grupo Imagen para denunciar que un grupo armado los amenazó con quemar si no pagan una cuota. Unos sujetos armados y vestidos de negro llegaron a entregarles varios papeles escritos a mano en donde les ponen la advertencia. Dice, solo se les dará una oportunidad para marcar. No respondemos con lo que pueda pasar y se les quemará su pinche casa. La plaza tiene dueño y pues con las letras, ¿no?, del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y pues un número telefónico. Incluso esta persona que ya huyó de Coatzacoalcos aseguró que han sido víctimas de cobro de piso desde hace varios años por parte de varios grupos delictivos. No, ya tenemos años pagando cuota. Como 5 o 6 años. Va dependiendo, ellos ponen la cantidad. Ahorita llegaron que querían 500 pesos semanales. De repente llegan a cobrar unos, de repente llegan a cobrar otros. Sin embargo, no interponen denuncias porque no confían en ninguna autoridad y temen que les vaya a ir peor. Hasta uno mismo se da cuenta, ¿no?, que ellos entran a cobrar y como a los 15 minutos entra la policía como si nada. Caminando por los pasillos como si nada y pues ya uno llega a la conclusión de que los vienen vigilando. Imagen Televisión. Mientras esto pasa en la Plaza Corregidora, el Estado no tiene fiscal. 8 diputados del partido Morena lo que decidieron fue suspenderlo de manera temporal porque lo que argumentan es que no tienen los exámenes de control y confianza, que no ha renovado precisamente esos mismos exámenes y por eso lo han separado de su cargo en el marco de un enfrentamiento con el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García. Solamente por la mañana se habían puesto de acuerdo, habían sacado banderas blancas y por la tarde ya lo estaban separando de su cargo. Esta es la información. Como tema único a tratar, el punto de acuerdo por el que se propone como medida preventiva separar temporalmente al C. Jorge Winkler Ortiz del cargo de fiscal general del Estado. La Comisión Permanente del Congreso de Veracruz separó del cargo de manera temporal al fiscal general del Estado, Jorge Winkler Ortiz. No hay 8 votos, mentira. Gracias, diputado secretario. Con base en el resultado de la votación emitida por esta honorable asamblea, esta presidencia declara aprobado el proyecto de punto de acuerdo de Emítase el acuerdo correspondiente. El argumento fue que el fiscal no cumplió con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y su revalidación, mientras no se compruebe que está certificado y registrado en el Sistema Nacional, no puede estar al frente de la Fiscalía. Le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación y del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Verónica Hernández, que se desempeñaba como la directora general jurídica de la Secretaría de Gobierno del Estado, fue quien tomó protesta como fiscal de manera temporal. Y así como quiere que la nación se lo demande, consulto al diputado secretario si existen pendientes por tratar en el orden del día. Es un delito federal porque es integración. Es un delito federal. Habiéndose agotado los asuntos listados en el orden del día, se levanta la sesión y se cita a la cuarta sesión para el día miércoles 18 de septiembre del año en curso a las 16 horas. Buenas tardes, amigas y amigos.
El acceso a las instalaciones de la Fiscalía General de Veracruz fue resguardado por al menos 500 elementos estatales, donde también llegaron diputados locales del PAN. Queremos hacer un llamado a nivel nacional al presidente de la República, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a la Suprema Corte de Justicia para que intervengan, porque esto es un precedente de autoritarismo, un precedente de ilegalidad. A todas luces no hay manera de justificar lo que acabamos de ver. Un atropello no solamente a las leyes, sino también a los derechos humanos de los ciudadanos, de los medios de comunicación, de los diputados. Vean todo lo que hay. Un cerco de más de 1000 elementos de seguridad pública enviados por el gobernador. ¿Qué le temen? Si no hay ilegalidad, ¿a qué le temen? Para Imagen, Roxana Aguirre. Y bueno, más tarde, cuando se conoció la noticia, precisamente en la página de Facebook de la Fiscalía General del Estado, se publicó un mensaje del propio fiscal en el cual lo que estaba haciendo precisamente el fiscal era decir que la decisión de los diputados de Morena era totalmente ilegal y violatoria de la Constitución y de las leyes del Estado, y que responsabilizaba de su seguridad personal y la de su familia al propio gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mire, más tarde, precisamente, el propio fiscal ofreció una conferencia de medios. En la misma dijo que él seguía siendo el fiscal general del Estado, que lo hubieran separado de forma temporal de su cargo porque no tenía la revalidación para poder estar en el mismo. Era total y absolutamente una mentira, y que precisamente se iba a combatir esta decisión en los medios jurídicos que fueran necesarios, obviamente en el Poder Judicial local y en el Poder Judicial federal. Yo sigo trabajando, sigo siendo el fiscal general del Estado de Veracruz, y con ese cargo seguiré defendiéndome a mí en lo particular, que este es un acto que no goza del respaldo del señor presidente de la República. Paco, y en noticias internacionales, el huracán Dorian continúa avanzando lentamente hacia la costa sureste de Estados Unidos, aún como categoría 2, tras dejar una estela de muerte y destrucción en las Bahamas. El huracán Dorian continuaba su lento avance el martes hacia la costa sureste de Estados Unidos. Ahora degradado a una todavía peligrosa tormenta categoría 2, dejó atrás destrucción en Bahamas, donde al menos 5 personas perdieron la vida, incluyendo niños. El gobierno local calificó el paso del huracán, que alcanzó categoría 5 durante el fin de semana, como una tragedia histórica para el archipiélago. Según un primer balance de trabajadores de la Cruz Roja, unas 13,000 casas podrían haber sido dañadas o destruidas, y el huracán causó daños considerables en las islas Abaco y Gran Bahama. Al menos 61,000 personas afectadas por Dorian en las islas tendrían necesidad de ayuda alimentaria, según indicó la ONU, que espera luz verde del gobierno para efectuar una evaluación en el terreno. Solo vine a dejar algunos insumos, algo de comida enlatada, leche en polvo, sopa, cereal, azúcar, ya sabe, me siento mal por Bahamas. Sabemos por lo que han pasado ahora, así que tenemos que ayudar. El Centro Nacional de Huracanes espera que Dorian gane velocidad y crezca de tamaño durante el día para girar hacia el norte el miércoles en la noche. En Florida, que cada año está en primera línea de las tormentas durante la temporada de huracanes, los efectos de Dorian se sentían ya con fuertes lluvias y posibles tornados. Va a estar en la costa de Florida por el próximo día y medio. Si bien creemos que esta es una pista mucho mejor de lo que estábamos viendo hace 72 horas, solo pedimos a las personas que se mantengan seguras, permanezcan vigilantes. Habrá algunos efectos en el estado de Florida, habrá una marejada ciclónica, habrá algunas inundaciones. Es posible que se vean daños por el viento dependiendo de lo cerca que esté del estado de Florida, pero al final del día estar seguro es lo más importante. Muchas personas esperan en albergues tras el aviso de evacuación emitido por las autoridades locales.
Y mire, adquirir una vivienda del Infonavit ahora será mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hubo la firma de un convenio entre la Asociación Mexicana de Bancos y también el propio Infonavit. Dentro de los propios bancos va a haber módulos del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, en donde ellos van a poder de alguna forma adquirir un crédito, tener toda la información que necesiten para la adquisición de una vivienda. Buena noticia para los trabajadores. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados positivos. Tokio gana 0.12%, Hong Kong sube 3.90%. En Europa, Londres pierde 0.19%, París baja 0.49%, Frankfurt retrocede 0.36%, Madrid pierde 0.07%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.118.02 puntos, el Nasdaq 7.874.16 unidades, la Bolsa Mexicana 41.826.55 puntos. Los billetes: el dólar 19 pesos con 47 centavos a la compra y 20 pesos con 21 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 33 centavos a la compra y 22 pesos con 30 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, 53.94 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 58.26 dólares por barril. La mezcla mexicana, 51.75 dólares por barril. Está bien padre, ¿verdad? Chicos, qué gustazo me da saludarlos. Muy buenos días, amigos de Imagen. Fíjense, es una información muy importante la que les voy a dar en este momento debido a que estamos con ciclones tropicales que sí afectan territorio nacional. Platicamos prácticamente de inicios de semana de Dorian, su desplazamiento, su trayectoria, pero esto que usted ve aquí está favoreciendo lluvias torrenciales en el estado de Tamaulipas, en Nuevo León, lluvias intensas, en Sinaloa también, pero esto es por un canal de baja presión. Lo que vemos aquí está complicado. Es Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Se extiende hacia el centro del país. ¿Dónde está y a dónde va? Va hacia el oeste, una velocidad promedio de 9 kilómetros por hora. Este desplazamiento está favoreciendo oleaje elevado de entre 2 y hasta 4 metros de altura en la zona costera de Tamaulipas. Alerta por tormenta tropical, y este sistema, a pesar de que está bastante extendido con bandas nubosas, tiene en su núcleo vientos en promedio de 95 kilómetros por hora. Las lluvias se van a extender, van a empezar a entrar a tierra en el transcurso de hoy, de la tarde, y es cuando empieza a perder fuerza el sistema. De tormenta pasará a depresión tropical para el día jueves, viernes y sábado, y después será una baja remanente. Lo importante es que usted sepa que estas lluvias están favoreciendo daños, están generando inundaciones, acumulados de lluvia, deslaves, desgajamientos de cerro en zonas de montaña, la creciente de ríos. Por supuesto, lo vemos en Tampico, Tamaulipas, en Altamira, en Aldama, en Soto la Marina, en Matamoros. Toda esta zona se ve complicada, puesto que el oleaje en la zona costera del noreste del país está ya bastante alto. Valle de México continuará con cielos parcialmente nublados y es posible el pronóstico de lluvia, así como se ha estado presentando, de manera mucho más ligera. En la región noroeste, en Sonora y en el estado de Chihuahua, mantendremos pronóstico de tormentas, y esto debido a un canal de baja presión de menor intensidad que lo que vemos aquí con Fernán como tormenta tropical. Vamos a ver ahora las temperaturas hacia el noroeste y norte del territorio nacional. ¿Qué es lo que nos espera? Vean, el panorama en el norte del país está alrededor de los 30 grados centígrados ahorita, que todavía es verano. Vamos, por ejemplo, en Mexicali, 30 grados, Tijuana en los 22 con sol, en Hermosillo, Sonora, con cielos parcialmente nublados, nos vamos en 29, en Durango 21, en donde empieza a llover, Mazatlán, Sinaloa, lo vemos en Zacatecas, en San Luis Potosí. Estas condiciones también para Monterrey, Tampico, Tamaulipas, 31 grados, y hay un pronóstico de lluvia que se extiende desde ayer prácticamente en Altamira, en Tampico, en Madero. Cuidado, mi gente, en Veracruz. Ciudad de México, el día de hoy máximas de 22 grados centígrados, y hay un pronóstico de tormentas que se extienden también en el transcurso de la tarde-noche. En Villahermosa nos vamos con 32 grados centígrados, con pronóstico de lluvia también para Mérida, para Campeche,
Campeche, para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, toda esta zona por entrada de humedad proveniente del Mar Caribe es que mantendremos pronóstico de lluvia para el día de hoy. Y estas condiciones continúan, que eso es lo que usted debe de tomar mucho en cuenta. Vamos a seguir con lluvia prácticamente de sur a norte gracias a bajas presiones y ahora sí a sistemas tropicales, recordando que ya estamos en septiembre. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. No le cambie. Y mire, precisamente estábamos viendo esta muñeca tradicional de Querétaro, se llama Lelé, que quiere decir bebé en otomí, que es tradicional de Amealco, uno de los municipios de Querétaro, y que en el año 2017 fue nombrada Patrimonio Cultural del Estado y que en algún momento fue sujeta de algunos problemas de propiedad intelectual, pero que se resolvió muy bien por parte del gobierno de la entidad. En el caso de Rosario Robles, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, el juez Felipe de Jesús Delgadillo, que la vinculó a proceso en su momento por ejercicio indebido del servicio público, informó que ya no requiere el acta de entrega-recepción de la Secretaría de Desarrollo Social para que la Fiscalía General de la República determine si investigará o no a José Antonio Meade, sucesor de Robles en la dependencia. El juez acató así el amparo obtenido previamente por la defensa de Robles para no presentar el documento. Y mire, hoy es noticia lo que no tendría que ser noticia, que se respete la ley orgánica del Congreso. Ya sabe que hubo una propuesta para que repitiera Morena en la mesa directiva de la presidencia de la Cámara de Diputados. Me da gusto que en el ocaso de su vida y en el ocaso de su carrera, Muñoz Ledo haya escuchado y haya actuado como lo que fue gran parte de su vida, como un político. Creo que salva el honor, salva la dignidad. El problema es que deja abierta la puerta para que la señora Dolores Padierna, impresentable por supuesto, pueda ser ahora la nueva presidenta. Ojalá que le hagan caso al presidente de la República, que fue el que claramente dijo que no se tenía que violar la ley, ni menos los acuerdos políticos. La intención de Morena de reformar la ley del Congreso para prolongar la presidencia de Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados lo convirtió en el blanco de las protestas de la oposición. Ustedes son claramente minoría, dejen que la democracia funcione. La mayoría manda. Si quieren injuriar, otro es el camino. La palabra espurio tiene 7 acepciones en el diccionario de la academia. Si son irrespetuosos, no les doy la palabra. Los coordinadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano rechazaron la nueva propuesta del bloque de la 4T de acortar la reelección de Muñoz Ledo a solo un semestre. Insistieron en que la presidencia correspondía desde ya a los panistas. ¿Qué estamos viviendo? El fraude a la ley, el fraude a la democracia, el fraude a la legalidad. En ningún lugar del mundo se acepta cambiar la norma una vez que se inicia un proceso. No hagamos un procedimiento espurio para dejar una mesa directiva espuria. Conflictos innecesarios. Compañero, la razón, le aviso, se acabó su tiempo, compañero. Y el suyo también, pero sigue ahí. El tiempo sigue su marcha a pesar de ustedes. Espurios todos. O háganlo en plural. Lean el diccionario. Hay más injurias, más sabrosas, hombre. En el debate, los morenistas defendieron el derecho que la mayoría les dio en las urnas para cambiarlo todo. La oposición reclamó a los diputados del partido en el poder incurrir en las prácticas autoritarias que antes cuestionó y le pidieron a la hija de Manuel Cloutier no traicionar el legado del panista. Ya el Maquío decía, no es suficiente cambiar de amo, sino dejar de ser perro. El fracaso de Acción Nacional se debe y se ha debido a que ustedes se han alejado de los valores que Maquío promovió. Dipumoches, diputables es lo que hoy tienen y es lo que los ha llevado al fracaso. El presidente de San Lázaro buscó sin éxito apurar la votación.
y dejó en manos de la diputada Dolores Padierna el debate, donde la oposición ejerció su derecho al pataleo, lamentando que la ley Muñoz Ledo se sumara al bonillazo de Baja California. El tribuno Muñoz Ledo quiere cerrar su carrera con un atentado a la democracia mexicana. Su tiempo ha concluido, diputado. Pero no convencerán. ¿Es cuánto? 5 horas después, cuando más de 20 legisladores le habían reclamado congruencia y cuidar su legado por la democracia, el diputado Muñoz Ledo regresó al Pleno, transformando la pelea en una fiesta. Y he reflexionado, vengo a anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sí. Los críticos se deshicieron en elogios y el diputado Muñoz Ledo regresó a su leyenda. Se puede tener el poder y no pasar a la historia. Se puede pasar a la historia sin tener el poder. Muchas gracias. El día de ayer mi compañero Efraín Argüelles nos reportaba desde CU, exactamente afuera de Rectoría, lo que estaba sucediendo, bueno, lo que iba a suceder, porque se conmemoraba un año de estos desmanes que se habían ocasionado por parte de porros. Imaginen nada más, ahora los estudiantes protestaron por los porros, pero ¿cómo fue como protestaron? También haciendo desmanes. ¿Quién los entiende? ¿Así van a lograr algo? Yo creo que no. Mi querido Efraín Argüelles está desde CU. Adelante, Efraín, buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. Ayer, justo en este lugar y a esta hora, dimos a conocer un recuento de lo que pasó hace exactamente un año. Actos violentos e incluso dimos a conocer que por la tarde se registraría una marcha que partiría del Parque de la Bombilla, nuevamente aquí a la explanada principal de la Rectoría en la UNAM. Y en esa marcha, para pedir que se acabe con la violencia, también hubo violencia. ¿Cómo fue el paso a paso, minuto a minuto? Vamos a ver la siguiente nota. A las 2:45 de la tarde, los estudiantes del CCH Azcapotzalco iniciaron la caminata del Parque de la Bombilla hacia Ciudad Universitaria en protesta por las agresiones que sufrieron los estudiantes hace un año y por lo que fueron expulsados más de 40 alumnos. Media hora después, ya estaban en la explanada de Rectoría. A las 3:30, jóvenes encapuchados comenzaron a pintar la fachada de Rectoría, aventaron piedras y prendieron fuego. Durante las pintas, los encapuchados agredieron a un camarógrafo y una reportera de multimedios. Después de las 4 de la tarde, los más de 300 que protestaron se retiraron de Rectoría y avanzaron por las islas frente a la Biblioteca Central. Ahí tiraron las letras de la UNAM y las pintaron. Otras las aventaron al agua. Pues que no debería de pasar esto. Deberíamos de comportarnos a la altura de ser universitarios, a la altura de ser, pues, estudiantes de la UNAM. Entonces, pues, creo que estas prácticas son inaceptables. Pero no todos los estudiantes apoyaron esta acción. Algunos intentaron levantar las letras, pero otros las volvían a tirar. Una alumna resultó lastimada. La violencia no va a generar nada bueno, ¿no? Y eso no es parte de mi universitario. Los grupos porriles no van a salir haciendo lo mismo que ellos hacen. Pues a mí me parece una cosa completamente secundaria. Hay un gran repudio a todo este orgullo UNAM y orgullo Puma con el que la universidad intenta lavarse la cara. Siguieron avanzando, realizando pintas por las facultades y al llegar a Filosofía, se detuvieron y ahí la mayoría de los manifestantes se cambió de ropa y se fueron. A las 4:20 de la tarde, la manifestación terminó. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachurrara! ¡Cachurrara! ¡Goya! ¡Universidad!
Violencia para pedir que termine la violencia suena poco lógico, mi querido Paco, y el panorama es a esta hora el que estamos ofreciendo. Lo que ven en pantalla son los cristales de la entrada principal de la rectoría aquí en Ciudad Universitaria. Estos cristales, Paco, son blindados y aún así presentan grandes daños. Lo que está detrás de los cristales son cortinas blindadas que fueron colocadas después de los actos violentos que se han registrado aquí en la UNAM. Es el panorama esta mañana. Durante la noche y parte de la madrugada realizaron trabajos para terminar con gran parte de las pintas y de los actos violentos que se registraron ayer por la tarde. Prácticamente pintaron gran parte de esta zona para tratar de mitigar los actos violentos, los actos vandálicos que se registraron ayer con todas estas movilizaciones para pedir que se acabe la violencia, pero nuevamente se registraron actos violentos aquí al sur de la Ciudad de México. Paco. De verdad que es una pena que estos salvajes se puedan llamar estudiantes, de verdad que es una vergüenza porque son unos auténticos animales. Y ayer, fíjate, cuando pasaba por el edificio de rectoría, me preguntaba cuántas veces han hecho pedazos los vidrios de la rectoría. Ahora son blindados, ¿de qué los tienen que poner? ¿De acrílico para que no los hagan pedazos? Es la pregunta. De verdad que a mí me da muchísima pena, vergüenza por supuesto, y vergüenza le tiene que dar a la institución que finalmente algunos de ellos estén estudiando en la UNAM. No creo que estos sean estudiantes de verdad. Así es, Paco. Es importante también comentar que ya existen varios puntos para reforzar la seguridad aquí en Ciudad Universitaria. Estos puntos fueron implementados después de los actos violentos de hace un año. Aún con todo y estos puntos y la seguridad que se reforzó, continúan todos estos actos. Después de esto, ¿qué es lo que falta para evitar que continúen todos los actos violentos en contra de la rectoría aquí en la UNAM y en otros puntos? ¿Qué es lo que falta? En eso tendrán que trabajar las autoridades, Paco, y por supuesto reflexionar los grupos violentos que están acabando con un punto que es patrimonio mundial, Paco. Así es, pues te agradezco mucho tu reporte. Gracias, Efraín, y muy buenos días. Seguimos trabajando. Un fuerte abrazo hasta Querétaro. Buenos días. Igualmente, gracias y de regreso. Y mire, precisamente después de esta manifestación, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó en sus redes sociales un mensaje en el cual estaba, pues, de alguna forma fustigando esta provocación montada en contra de la propia institución y lo que decía que al mismo tiempo se desvirtúa el legítimo derecho a la manifestación pacífica. Y el día de ayer, un día de caos en Desmadrópolis, en la Ciudad de México. Transportistas de diferentes rutas se manifestaron para exigir que pudiera haber un alza al precio. La jefa de gobierno fue firme y dijo que no se va a dejar chantajear. Esta es la información. ¿Qué queremos, compañeros? ¿Qué queremos? Hace años que venimos diciendo que se ajuste la tarifa para hacer una tarifa técnica. No lo han aceptado. ¿Y por qué no lo han aceptado? Porque con la tarifa convencen al ciudadano de que son excelentes gobernantes. Desde las 7 de la mañana, integrantes de la organización Fuerza Amplia de Transportistas comenzaron a llegar a las 4 entradas de la Ciudad de México. Operadores de combis, microbuses y taxis partieron de los metros Puebla, La Raza, General Anaya y la Avenida Constituyentes, todos rumbo al Zócalo capitalino. Exigen un aumento de 2 pesos a las tarifas del transporte, certeza jurídica sobre la concesión, que no se coloquen contadores para saber cuánta gente usa esos transportes, ni que se cobre con tarjeta de prepago. Además de que no se instalen cámaras ni GPS a las unidades. También querían un diálogo directo con el secretario de Movilidad, Andrés Layuz. En plena hora pico, trabajadores y automovilistas tuvieron que buscar alternativas. El metro fue la más recurrente. Tuvo un aumento del 25% de usuarios. 3 horas después, alrededor de las 10 de la mañana, comenzaron a llegar los primeros contingentes al Zócalo capitalino, donde los conductores tomaron la plancha como estacionamiento. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se concentraron 1.400 manifestantes y casi 500 vehículos. Como nadie del gobierno los atendió, los transportistas comenzaron con las amenazas. Advirtieron que de no haber una solución, irían a bloquear Paseo de la Reforma. Además de que regresarían el 17 de septiembre para protestar durante el primer informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum,
Para que los manifestantes no cerraran la vialidad, autoridades de la Secretaría de Movilidad accedieron a hablar con los líderes de transportistas, adentro de un autobús hasta casi la 1 de la tarde. Después de unos minutos, acordaron una mesa de diálogo. Se acaba ahorita de hablar y nos va a recibir ahorita ya la Secretaría de Gobierno. En este momento ya vamos a regresar al Tribunal Libre Mercado con la propuesta que posiblemente en estos días nos reciba la jefa de gobierno, señores. Escuchen, a ver, señores, por favor, nos va a recibir la secretaria de gobierno ya, por favor, señores, les pido paciencia. Como se lo contamos en esta nota, precisamente lograron reunirse con algunas autoridades del transporte de la Ciudad de México y también acordaron fechas de reunión posteriores. Importante, dijo Claudia Sheinbaum, que no se va a dejar chantajear y que por parte de los propios transportistas lo que tiene que haber es un compromiso puntual de mejorar las unidades. Nosotros no vamos a ceder en hacer del transporte de la Ciudad de México un transporte accesible, un transporte seguro, un transporte donde la gente se sienta orgullosa del transporte público de la ciudad. Y en eso vamos a colaborar con todos los transportistas, concesionarios que estén dispuestos a caminar hacia una mejor forma de transporte. Y pasamos a otro tipo de noticias. Fíjese, le cuento, el padre de la cantante Britney Spears, Jamie Spears, fue acusado por el ex esposo de su hija, Kevin Federline, de abusar físicamente de uno de sus nietos. Aseguró que el padre de la cantante golpeó a su hijo de 13 años luego de una discusión. Tras ello fue interpuesta una orden de restricción en contra de Jamie Spears, por lo que no tiene permitido tener contacto con ninguno de sus nietos. Pobres chavitos, la verdad. Y bueno, ya se lo adelantaba, un tribunal federal ordenó a un juez admitir las pruebas de la actriz Kate del Castillo, con la que busca demostrar que fue víctima de persecución por parte del entonces Procuraduría General de la República. La protagonista de telenovelas pretende fundar su demanda, donde reclama $60 millones por responsabilidad patrimonial del Estado, luego de que se le vinculó con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La actriz alega que las investigaciones en su contra dañaron su honor, su salud y, por supuesto, su reputación. Recicla, utiliza y ayuda al planeta. Con 20 años, Mercado Libre está comprometido con generar un cambio en los hábitos sobre la basura y cuidado al medio ambiente. Con el lanzamiento de la tienda de productos sustentables, donde podemos encontrar productos reutilizables, orgánicos, composta, generación y cuidado de energía y muchos más. Para ser parte del cambio y generar nuevos hábitos que ayuden al medio ambiente, Mercado Libre te cambia tu botella vacía por una botella reusable. Junto con tu botella reusable también tendrás unas semillas para que inicies tu huerto en tu hogar. Recuerda que durante 2 fines de semana en el embarcadero de Cuemanco y Parque de los Venados, Mercado Libre te estará esperando. Con Mercado Libre, lo mejor está llegando. Y hoy tenemos información de último momento en la colonia San Pablo Chimalpa, en la alcaldía de Coajimalpa. Nos llega la información de que los pobladores han intentado linchar a un sujeto que se metió a la iglesia a robar. En cuanto tengamos imágenes o tengamos más información al respecto, por supuesto, la vamos a compartir con usted. Mientras tanto, y estamos aquí en el marco de esta Expo Encuentro Industrial y Comercial 2019 en el Centro de Convenciones de Querétaro, y me da mucho gusto saludar a Marco Antonio del Prete, que es el secretario
de Desarrollo Sustentable del Estado. Me quedo, Marco Antonio. Simón Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Y bueno, por supuesto que este es un evento, es un buen evento, como lo que estábamos platicando. Son 328 expositores, entre industriales, comerciantes, cosas que tienen que ver con tecnología, por supuesto, tienen que ver también con educación. Creo que es un buen evento. Cuéntale a la gente un poco, Marco. Gracias por el espacio. Efectivamente, es un esfuerzo que hace el gobierno del Estado en conjunto con cámaras empresariales. Está la Canacintra, está la Canaco, está el Clúster Automotriz y está el CCMX, que unidos juntamos fuerzas para hacer un evento de promoción y más que de promoción, de intercambio comercial. Lo que buscamos es que los empresarios queretanos, los industriales queretanos, los comerciantes queretanos puedan vender. Y vender de dos maneras. Tenemos un espacio de exposición muy importante, como tú bien lo dices, casi 300 empresas exponiendo, y tenemos un área de negocios, un encuentro de negocios, en el cual tenemos registrados a cerca de 700 compradores, 700 vendedores, 700 proveedores, que llegarán a ofrecerle sus productos y servicios a más de 85 compradores. Un encuentro de negocios que esperamos cerca de 5,000 citas de negocios, en los cuales, pues evidentemente ahí es donde empieza a sonar la caja registradora de estos empresarios queretanos que vienen a vender, y no solo queretanos, son empresarios de la región Bajío, hoy con esta alianza que tenemos con Guanajuato, con San Luis Potosí, con Aguascalientes y con Jalisco, pues están invitándolos también a ellos a que puedan venir todos y que promuevan sus productos, que aprendan también, porque el pabellón tecnológico, estamos hablando de nuevas tecnologías, de los centros de investigación del Estado, que tenemos 53 centros de investigación, están exponiendo sus proyectos tecnológicos. Y finalmente, pues como iniciamos esta conversación, lo que buscamos es fomentar el mercado interno de Querétaro. Oye, otra de las cosas que también se puede dar aquí son cadenas productivas virtuosas, ¿no? Que obviamente los empresarios que están en la zona conozcan a proveedores que hagan que su cadena de producción sea más barata, ¿no? Así es una de las ventajas que tiene Querétaro, que al estar localizado en el centro del país, es un centro logístico por excelencia, donde el intercambio de mercancías es muy, muy eficiente, no solo por carretera, sino por el Aeropuerto Internacional de Querétaro, que es el aeropuerto que más crece del país en volumen de pasajeros, en volumen de carga, y que hoy cuenta con instalaciones pues prácticamente nuevas en ambos rubros, que nos permite mover mercancía de manera muy, muy eficiente. Hablabas de más de 50 centros tecnológicos. La tecnología es lo que va a mover al mundo. ¿En qué está invirtiendo Facebook, por supuesto, en inteligencia artificial? ¿En qué están invirtiendo las grandes empresas del mundo? En tecnología. Y creo que ese es el nombre de la apuesta para los próximos años. Y es en algo que también el Estado está invirtiendo. Nos hemos asociado con diferentes consorcios, uno de manufactura aditiva, en el cual estamos colaborando con centros de investigación, con la iniciativa privada, fomentando esta triple hélice que presumimos mucho los queretanos, en el cual ya tenemos impresoras de 3D, impresoras industriales de 3D para pequeños empresarios que puedan acceder a esta tecnología. Somos el tercer estado que más invierte en innovación y tecnología. Claro, ahora otra de las cosas que a mí me da mucho orgullo cada vez que vengo, cada vez que voy al aeropuerto, cuando salgo, ver precisamente toda la industria aeroespacial que se ha desarrollado aquí y que ha sido muy oportuno el gobierno del Estado para propiciar las condiciones para que se pueda desarrollar, pero también para dar un sistema educativo o las opciones educativas que se adapten a las necesidades de esa industria aeroespacial. El gobernador Pancho Domínguez tiene muy claro que con la educación se saltan fronteras y se cierran brechas. Y por eso ha invertido en educación de manera importante, pero esas personas que salen del sistema educativo, pues inmediatamente se logran emplear en la industria, en este sector laboral queretano, que es muy fuerte, que sabe hacer negocios, que permite el acceso de jóvenes a sus filas, y que esta triple hélice en la cual estoy insistiendo mucho permite que cada quien hagamos nuestra parte. El empresario hace negocios, el sistema educativo genera conocimiento y talento, y el gobierno únicamente facilita las cosas para que las cosas se hagan. Oye, en la parte comercial, el año pasado que también nos hicieron el favor de invitarnos, a mí me encantaba ver a muchos comerciantes que con un orgullo ofrecían sus productos típicos de la región. Estábamos hablando de vino, estamos hablando de queso, de dulces típicos, estamos aquí pues, con una lele enorme que además de todo ustedes rescataron los derechos de propiedad intelectual porque alguien ahí se estaba queriendo pasar de simpático. Estamos peleando todavía eso, pero todavía no siguen
hablando, pero el que haya sido patrimonio cultural del Estado, pues ya nos da un derecho. Claro, es típica de Amealco, además de todo. Entonces creo que eso a mí me encanta de los queretanos, porque de verdad se llenan de orgullo de su estado. Pues esa es la realidad. Estamos orgullosos de vivir en Querétaro, estamos orgullosos de ser queretanos. Como tú bien lo dices, el pabellón comercial, lejos de ser los grandes centros comerciales o las grandes distribuidoras de productos extranjeros o de importación, pues son productos que se hacen en Querétaro, que son pequeñas empresas, que recordemos que casi el 90%, más del 90% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas. Y es una manera también de reconocerle a los pequeños comerciantes que tengan un espacio donde puedan vender. Finalmente lo que nos interesa es que, insisto, que suene la caja registradora de estas empresitas y que les beneficie a su familia, a su negocio, a su entorno, y es el objetivo del pabellón comercial en esta ocasión, que sean empresas locales. Oye, otra de las cosas, yo creo que si empezamos a nombrar las empresas, las industrias ya enormes que hay aquí en Querétaro, es sorprendente. Estamos hablando de Continental, de Michelin, estamos hablando Samsung, Bombardier, o sea, son empresas impresionantes a nivel mundial y están aquí en Querétaro. Son empresas de clase mundial, de empresas globales, muchas de ellas, que han apostado en Querétaro y la apuesta les ha salido bien. ¿Por qué? Porque muchas están reinvirtiendo sus utilidades. El último reporte de la Secretaría de Economía nos reporta que el 85% de la inversión extranjera directa es por reinversión de utilidades. Eso quiere decir que las empresas globales tienen confianza en Querétaro, por tal motivo siguen invirtiendo, siguen generando empleo, siguen expandiendo sus plantas, y eso nos obliga a nosotros a seguir generando esas condiciones de confianza. El gobernador tiene muy claro que la mejor manera de contribuir en la inversión es generando condiciones de confianza, respetando el Estado de Derecho, combatiendo la corrupción, con un sistema judicial muy avanzado y el primero en el país, y en ese sentido estamos apostando para que las inversiones nacionales e internacionales sigan llegando al Estado. Y haciendo un esfuerzo impresionante en materia de seguridad, porque eso también para las empresas es muy importante. ¿No? Así es. Las personas que vienen, muchos son expatriados que vienen del extranjero a hacer vida en Querétaro y se sienten cómodos, encuentran escuela, encuentran servicios, lo mismo que tienen en su país de origen, y eso les da mucha confianza también a las empresas, que saben que sus ejecutivos van a estar viviendo de manera segura, tranquila y en las mismas condiciones que puedan estar viviendo en sus países de origen, y eso pues evidentemente es un elemento más de confianza. Por supuesto. ¿Qué días va a ser? Esta expo inicia el día de hoy, mañana y el viernes. El viernes tenemos la novedad que abrimos una Feria del Empleo, donde es el encuentro de negocios. En lugar de estar comprando y vendiendo productos, va a haber empleadores para aquellas personas que estén buscando empleo, nos acompañen el viernes 6 a las 11 de la mañana, se inicia la Feria del Empleo, va a haber cerca de 50 empresas empleando o con vacantes listas para recibir currícula, y eso pues evidentemente es un elemento más. No solo son los empresarios, sino también aquellas personas que buscan empleo, que tienen la necesidad de trabajar como todos, pero que a lo mejor no tienen la vena empresarial, sino una vena más ejecutiva, pues habrá espacio también para ellos. Es entrada libre, ¿verdad? Es entrada libre, únicamente es un registro para darle seguimiento a las peticiones y el trabajo de todos, pero es una entrada libre. Nosotros esperamos que puedan llegar más de 5,000 personas en estos 3 días. Pues Marco Antonio del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, muchísimas gracias. Agradezco mucho, Paco. Gracias, Marco Antonio. Vamos a un resumen de información. Una manifestación contra la violencia ocurrida hace un año en Ciudad Universitaria se tornó violenta. Encapuchados volvieron a realizar destrozos en la torre de rectoría de la UNAM. La máxima casa de estudios calificó lo ocurrido como una burda provocación. Cientos de transportistas se movilizaron desde 4 diferentes puntos de la Ciudad de México para llegar al Zócalo y exigir un aumento en sus tarifas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que no cederá ante chantajes. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó de indignante la liberación del Gil o el Cabo Gil, quien presuntamente ordenó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Consideró que debería cuestionarse a la autoridad judicial el porqué de la decisión. La ONU estima que más de 60,000 personas necesitarán ayuda alimentaria tras el paso del huracán Dorian en las Bahamas. La Organización Mundial de la Salud se reporta lista para enviar brigadas médicas de urgencia.
lo que inició precisamente como una manifestación en recuerdo a las agresiones que el año pasado se presentaron en el CCH Azcapotzalco, se convirtió en un verdadero desastre el día de ayer. Esto terminó en actos vandálicos en contra del acceso a la torre de rectoría en Ciudad Universitaria. La caminata de 300 jóvenes que había iniciado precisamente en el Parque de la Bombilla. Pasadas las 3 de la tarde, un grupo de jóvenes encapuchados se unieron a la marcha, ya sabes, estos que se autodenominan anarcos a ellos mismos, que no tienen ni la menor idea de qué quiere decir el término, pero bueno, se unieron a la marcha y comenzaron a hacer pintas en contra de la fachada de rectoría, aventaron piedras, prendieron fuego y durante una hora realizaron, como ya le decía, pintas, lanzaron cuetones, destrozaron las plumas de los estacionamientos, los señalamientos viales, también pintaron y derribaron las letras que forman la palabra hecho en CU, vandalizaron una de las casetas del Cuerpo de Vigilancia de la UNAM, que no intervino para detener a los encapuchados. Es una tristeza, de verdad, estos pseudo estudiantes que de estudiantes no tienen absolutamente nada. Más tarde, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un comunicado, dijo que esto había sido una burda provocación en su contra y además de todo, no solo una burda provocación, sino que estaban tratando de desvirtuar el legítimo derecho a la manifestación pacífica. Y bueno, integrantes de la llamada, fíjense nada más, Fuerza Amplia de Transportistas convirtieron ayer a la Ciudad de México en desmadrópolis. Salieron a las calles, más de 300 unidades, desquiciaron la vialidad, marcharon desde 4 puntos hacia el Zócalo. A las 10 de la mañana ya había 300 vehículos y unos 1000 transportistas, en donde realizaron un mitin en el centro, en el Zócalo, y exigieron aumento a la tarifa. A las 13:30 horas fueron recibidos por la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, y el de Movilidad, Andrés Layuz. Pese a 8 horas de diálogo, los microbuseros se quedan sin aumento, pero acordaron que van a acudir a una segunda mesa de diálogo la siguiente semana, en donde van a insistir en su exigencia. ¿Qué queremos, compañeros? ¿Qué queremos? Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo muy pendiente del desarrollo de esta manifestación. Dijo que sí se podía dialogar, que eso, y para eso estaban precisamente, pero que no iba a permitir ningún tipo de chantaje. Y dijo que a cambio de que pudieran hacer un aumento a la tarifa, había que meterle dinero a las unidades, a mejorarlas, porque muchas están, y usted lo sabe, hechas un asco. ¿Para qué es la intención de desaparecerlos? Y miren, mientras que el Estado está sin fiscal, el señor Jorge Winkler ha sido separado de su forma, de su cargo de forma momentánea. Las extorsiones en contra de comerciantes en Coatzacoalcos están a la orden del día. El cobro de piso han llegado ya muy lejos. Los comerciantes afirman que han recibido amenazas directas de hombres armados que afirmaron que iban a quemar los establecimientos, como en el Caballo Blanco. Y algunos comerciantes también dejaron la ciudad de Coatzacoalcos. Dicen que la policía está perfectamente enterada, que después de que vienen estos señores, pasan los policías tan campantes como si nada ocurriera. Si no pagamos cuota, nos van a quemar la casa. O sea, ya aquí dice se les quemará. Y yo creo que ahorita con esto que pasó de que andan quemando pues los negocios, pues uno lo cree. Uno lo cree y lo pueden hacer, claro que esto es una amenaza directa. Como ya se lo había también adelantado, el Congreso local, con la mayoría de 8 diputados de Morena, separó de forma temporalmente al fiscal del Estado, su cargo, porque no cumplió con el mandato constitucional de contar con la revalidación de su certificado de confianza, mientras no se compruebe que está capacitado para estar al frente de la Fiscalía. Verónica Hernández, que se desempeñaba como la directora general jurídica de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, tomó protesta como fiscal de manera temporal. Y así como quiere que la nación se lo demande, consulto al diputado secretario si existen pendientes por tratar en el orden del día.
Habiéndose agotado los asuntos listados en el orden del día, se levanta la sesión y se cita a la cuarta sesión para el día miércoles 18 de septiembre del año en curso a las 16 horas. Buenas tardes, amigas. Mientras este relajo se daba en el Congreso del Estado de Veracruz, se hacían el ridículo los diputados. Jorge Winkler más tarde ofreció una conferencia de medios en la que dio a conocer que él seguía siendo el fiscal del Estado, que sin duda estaba responsabilizando de su seguridad personal y la de su familia tanto al gobernador de la entidad, Cuitláhuac García, como al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo sigo trabajando, sigo siendo el fiscal general del Estado de Veracruz y con ese cargo seguiré defendiéndome a mí en lo particular, que este es un acto que no goza del respaldo del señor presidente de la República. Le hemos dado a conocer también los actos de violencia que se han presentado en el municipio michoacano de Tepalcatepec. El presidente de la República hizo declaraciones ayer en donde ya estaba considerando el que la Guardia Nacional pueda entrar a Tepalcatepec para coadyuvar a las labores de seguridad. Mientras tanto, en el municipio de Acajete, en Puebla, se recibió el último adiós a José Manuel Robles, el joven que el pasado domingo desgraciadamente murió ahogado al caer de una trajinera en la alcaldía de Xochimilco. Se habían trasladado junto con 15 amigos para festejar el cumpleaños de uno de ellos. José Manuel estaba a punto de cumplir 20 años en octubre y ayudaba a su padre en trabajos de albañilería. Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Migratorios de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha sentenciado que la liberación de El Gil o el Cabo Gil, Gildardo López Astudillo, es indignante debido a que no se pensó en las víctimas. Dijo que se debería de cuestionar a la autoridad judicial por la decisión de soltar El Gil, quien presuntamente habría ordenado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hay que decir de forma clara, el juez, el Poder Judicial desestimó más de 80 pruebas porque se presume que fueron arrancadas o con tortura o que de alguna forma no se cuidó la cadena de custodia. Por eso es tan importante que nuestras autoridades hoy estén conscientes de que tenemos un sistema garantista, que este es el nuevo sistema penal acusatorio y que si no hay una cadena de custodia, es decir, por ejemplo, el primer respondiente, que es el primer policía que llega, no puede preservar la escena, los hechos, o si se saca una confesión con tortura, adiós el caso, y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados desgraciadamente en nuestro país. Y mire, en otro asunto que había sido muy controvertido, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, anunció su separación del cargo. Un hombre que finalmente está en el ocaso de su vida, en el ocaso de su carrera, ha entendido que no se podía violar la ley. Además, sobre todo y muy importante, esto tenía que ver con los deseos del propio presidente de la República, que dijo que no se debía de violar la ley, y esto es fundamental y trascendente. El propio Porfirio Muñoz Ledo dijo que después de que Morena y sus aliados rechazaron la propuesta de que este año gobernara el PAN, como dictan los términos actuales, se repitieron el domingo en la instalación del Congreso de la Unión y se va a discutir el próximo miércoles a ver cuál es la decisión que se toma por la mayoría de la Cámara de Diputados. Nos vamos ahora hasta Tapachula, Chiapas, ahí en donde hay todavía protestas muy importantes de migrantes de origen africano que están tratando de exigir sus derechos o por lo menos de cruzar, de transitar legalmente por el territorio mexicano en busca de la frontera con los Estados Unidos, en donde van a solicitar asilo político. Destruyeron un módulo de atención del Instituto Nacional de Migración que había sido colocado recientemente en la explanada de la Estación Migratoria Siglo XXI con la finalidad de atenderlos. Los ánimos se calmaron ante la presencia de la Guardia Nacional. De Chiapas nos vamos hasta Tabasco, en donde elementos de la Fiscalía General de la República, que están adscritos a la Policía Federal Ministerial, detuvieron a 142 migrantes centroamericanos que viajaban en un autobús de turismo. Pretendían llegar a Reynosa, Tamaulipas, y solicitar asilo en la frontera estadounidense. Los migrantes fueron localizados sobre la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos. Son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos, dominicanos y nicaragüenses. En total, 99 adultos y 43 menores de edad, quienes han quedado a disposición de la autoridad migratoria.
Y bueno, señor Shen Li-Yegon, este hombre que está en el penal federal del Altiplano, hizo llegar una carta a mi compañero Ciro Gómez Leiva en donde dice que su fortuna es legal y que él no llevaba el dinero al banco porque no tenía confianza, por eso tenía más de $200 millones guardados en la pared. Copelas o Cuello. ¿Cuál era el origen y destino del dinero que se encontraba en tu domicilio? El origen del dinero en mi domicilio, una parte de este dinero, fue el fruto de 18 años de mis negocios e industrias en México, y otra parte es de los inversionistas nacionales e internacionales que invirtieron en mis negocios e industrias. Una vez que yo recibía pago en pesos mexicanos, solicitaba cambio a dólares. ¿Por qué usted guardaba tanto dinero en efectivo en su domicilio? Esto es una historia muy larga, pero le voy a contar con sinceridad. Esto es una razón que trataré de explicar. Tener dinero en efectivo en mi domicilio no es delito en ningún país del mundo cuando su origen es lícito. Conozco a fondo la economía de México. Desafortunadamente, el tipo de cambio entre dólares y moneda mexicana ha sufrido contracciones desfavorables para los mexicanos. Un famoso economista en los Estados Unidos publicó que cuando se hacen negocios en toda Latinoamérica, nunca se haga en la moneda de esos países, siempre en dólares. Por esta razón, yo siempre guardé en dólares. Además, el sistema bancario en México antes de 2007 no permitía a personas físicas la apertura de cuentas en dólares o cualquier otra moneda extranjera. Es más, yo no confío en bancos mexicanos. ¿Hubo dinero en tu domicilio para la campaña presidencial de 2006? No, definitivamente. En lo personal, no existía interés personal en apoyar económicamente campañas presidenciales. ¿Cómo ha sido su vida en el altiplano? Mi vida cambió trágicamente del año 2007 a la fecha. Soy víctima de persecución y de acusaciones falsas. El penal del altiplano es una cárcel cruel e inhumana, deprimente definitivamente, algo a lo cual las personas normales no se podrían imaginar. Todos los que estamos aquí privados de la libertad permanecemos en la celda encerrados 23 horas. Se permite 1 hora al día para salir a un patio a tomar el sol o a caminar. La alimentación es deficiente, no cubre las especificaciones de calidad y nutrición. ¿Cuál es tu esperanza en el futuro? Que mi proceso sea juzgado con imparcialidad y apegado a derecho. Aun con todo lo que me ha pasado, confío en la justicia y en las leyes mexicanas. En torno a mi caso mucho se ha dicho y comentado. Hay cosas que se han ocultado que la prensa y la opinión pública ignora porque a gobiernos anteriores así convenía. Por ejemplo, mi esposa y 3 de mis empleados se encuentran privados de su libertad por vínculos a mi proceso. Ellos tienen más de 12 años esperando se resuelva su situación jurídica, siendo que son inocentes de los delitos que se les imputan. Tengo fe en el tiempo por venir. Espero obtener mi libertad porque soy inocente completamente, reconstruir mis empresas, superar esta experiencia que trastocó mi vida, crear empleos porque este país lo necesita. No guardo rencores con nadie, menos con la vida. El daño ya está hecho y que tendré que superarlo. Muy respetuosamente agradezco su atención. Shen Li-Yegon. Y luego dice, ¿Copela o Cuellos? Y en este momento saludo con mucho gusto a mi querido Rodrigo Pacheco y Arnulfo Martínez, que están allí en el estudio. ¿Cómo están? Buenos días. Querido Paco, con gusto de saludarte y aquí con Arnulfo, como ya lo mencionas. Y bueno, un entorno interesante. Hoy amanece el peso con relativa fortaleza frente al dólar. Estamos hablando de que está al sur de los 20 pesos. Lo habíamos visto por encima. Y esto tiene que ver con temas de política monetaria, también del sistema financiero internacional vinculado a 2 asuntos clave. Uno de ellos tiene que ver con Estados Unidos, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la primera y la segunda mayor economía. Otros riesgos que se ven en el horizonte, como es el Brexit, que hoy por hoy pues no hay mucha certeza en ello, entendiendo que Reino Unido a veces pasa por alto, pero es la 5ª mayor economía del planeta, y además Londres, la City de Londres, uno de los centros financieros más importantes a nivel global. Arnulfo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días, Paco.
Gusto saludarlos. Pues nada, interesante el comportamiento del tipo de cambio, el peso empieza a recuperarse y empieza a recuperarse en reflejo de lo que son las buenas cuentas externas del país. Hace apenas unos pocos días conocimos toda la cuenta corriente al primer semestre, donde hay un detalle que vale la pena destacar, en el que poco se ha reparado. Ya tenemos 180,000 millones de dólares en reservas internacionales. Ya nos habíamos acostumbrado al 175 como un lugar común. Bueno, pues en el primer semestre de este año, más o menos, 5,000 millones de dólares más de reservas, básicamente por buenas cuentas externas. Sí, no, te quería preguntar, vimos ya la disminución de la tasa de referencia del Banco de México, 25 puntos base. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a lo que viene en septiembre, considerando la Fed, pero sobre todo el efecto, porque no hubo una salida de capitales? Es decir, se reduce la brecha entre la tasa de interés de Estados Unidos, la de México, pero eso no parecería que generó de movimientos ahora que hablas de las reservas. Es la combinación de factores. Si lo ves localmente, el mercado de CETES, el mercado de bonos gubernamentales y la tenencia que tienen residentes en el extranjero, allí sí está habiendo una caída bastante continua de salida de capitales o de no renovación de posiciones. Ahora, esa salida está más que compensada por un dato muy grande de inversión extranjera directa de 18,000 millones de dólares. Está también compensada por las remesas, que acabamos de conocer el día de ayer, el dato de julio, otro nuevo récord histórico. Entonces, el balance neto de divisas habla a favor de buenos fundamentos para el peso. Y comentando sobre lo que me dices de la Reserva Federal de Estados Unidos, hoy el mercado de futuros de Chicago le da 95% de probabilidad a un nuevo descenso de 1/4 de punto en la tasa de la Fed, lo que a su vez le da al Banco de México grados de libertad para un nuevo descenso también en su reunión del 26 de septiembre. ¿Cómo ves el resto del año en cuanto a la política monetaria? ¿Dónde identificarías la tasa de interés, entendiendo que hoy es 8%? De los mercados emergentes grandes, pues es una de las tasas más altas. Eso tiene, digamos, su componente en función del ciclo económico, porque tener tasas altas, pues eso puede inhibir la economía, pero dependiendo del ciclo en el que estés, se convierte en conveniente o no. ¿Cómo observas la política monetaria? El Banco de México está entrando en un terreno donde puede hilar fino, pero al parecer va a tener mayores grados de libertad. En su informe trimestral, también publicado recientemente, te deja entrever dos cosas. Una reducción importante del rango de crecimiento económico de este año, donde lo ponen de 0.2 a 0.8, que es muy bajo, y la convergencia, que es el principal tema del Banco de México, la convergencia prácticamente ya de la inflación a 3.20 este año y a 3, que es su objetivo específico, el próximo. Esto en un contexto de baja demanda agregada. Exactamente, que eso es importante. No es por baja demanda la inflación, no por el lado de la oferta, digamos. Es correcto, no es un choque de oferta, es una baja demanda agregada y esto le permite al Banco de México grados de libertad para nuevas bajas. Yo creo que en el escenario hay una probabilidad alta de que si la Fed baja en septiembre, Banco de México acompañe con un descenso y también hay apuestas en el sentido de que en octubre habrá nueva baja de la Fed, dependiendo de qué tanto sea la caída de los mercados de Estados Unidos por esta guerra comercial y es probable, como bien dices, en el contexto de baja demanda agregada, de preocupación por el crecimiento, que Banco de México incluso nos regale, nos obsequie otro 1/4 de punto en descenso. ¿Y eso cómo se manifestaría tanto en mercados y tipo de cambio? Básicamente el tipo de cambio yo creo que lo estamos viendo. Puede estar presionado, las presiones van a venir por riesgo sistémico, es decir, el temor de un quebranto en el sistema financiero mundial, que está siendo un fenómeno global donde lo que nos pasa en el mercado de CETES, los inversionistas extranjeros no renuevan en moneda local, se van o a bonos del tesoro o al oro. Pero eso es una parte mínima de todo el conjunto de los mercados o de los factores que infieren en el mercado de divisas. El efecto de los nuevos aranceles te va a dar todavía mejores resultados en la balanza comercial, de tal suerte que en el tipo de cambio yo no tendría ningún problema. Y la disminución de la tasa de interés es un impulsor del crédito, que en estos momentos en México es algo muy necesario. Y fragilidad, ¿no? Porque vemos episodios como el de Argentina que ya nos ha pegado y ahí sigue habiendo turbulencias y previsiblemente seguirán ahí. Definitivamente no. Y ahí México es especialmente vulnerable a esta fragilidad porque somos divisa hedge. Es la única divisa de un país emergente que opera como divisa de país desarrollado. Arnulfo, siempre un gusto estar contigo. Gracias. Mi querido Paco, pues desde aquí te mando un abrazo allá a Querétaro. Igualmente les mando un abrazo a los dos. Gracias, mi querido Rodrigo, Arnulfo, gracias y muy buenos días. Gracias. Buen día.
Vamos a hacer una pausa, ya lo sabe, estamos transmitiendo desde el Centro de Convenciones de Querétaro en el marco de esta Expo, que es un encuentro industrial y también comercial que tiene que ver con esta vinculación de las diferentes empresas de Querétaro, de los diferentes comerciantes, con toda la industria, con el clúster automotriz, con el clúster también aeroespacial. Ya volvemos, no se vaya. 4 presuntos criminales fueron abatidos por policías estatales. El enfrentamiento tuvo lugar al sur de Ciudad Victoria. Estos sujetos habrían participado en el ataque armado del domingo pasado en la Torre Bicentenario. Sinaloa. Elementos de la Marina y Policía Estatal desmantelaron 4 narcolaboratorios que se encontraban en la zona serrana. En el lugar fueron asegurados más de 3.500 litros de metanfetamina líquida y 2.000 litros de anfetamina, materiales que se utilizan para la elaboración de droga sintética. Puebla. En la comunidad de Santa María Nenetzintla rindieron el último adiós a José Manuel, el joven que el pasado domingo cayó de una trajinera en los canales de Xochimilco y murió ahogado. Ahora se sabe que al caer quedó atorado en la caja de flotación debajo de la trajinera y fue arrastrado. Chiapas. Policías federales y elementos de la Guardia Nacional salieron al paso para contener de nueva cuenta a migrantes africanos que destruyeron un módulo de atención en la estación migratoria Siglo XXI. Los indocumentados se negaron a recibir una visa humanitaria para permanecer en México y exigen paso libre hacia los Estados Unidos. Los dos. Está con nosotros Paulina Aguado, que es la secretaria de Cultura del Estado de Querétaro. Estábamos platicando precisamente de Lele, que es, usted sabe que es la muñeca típica precisamente de Amealco y de todo el Estado, y es patrimonio cultural de todo el Estado, lo cual nos da muchísimo gusto porque ahí algunos ratas estaban queriendo llevar los derechos intelectuales, la propiedad intelectual de pues este diseño que lo hacen nuestras artesanas, ¿no? en el Estado. Así es, Francisco. Fíjate que muy contentos porque nuestra muñequita, tanto Don Shu como Lele, son patrimonio cultural del Estado, tienen la declaratoria de patrimonio cultural, y muy contentos porque a partir de este nombramiento, esta distinción, hemos podido tener pues un elemento icónico que nos identifica, que nos llena de orgullo, que nos genera un sentido de pertenencia muy importante y sobre todo un reconocimiento y una distinción a nuestras maestras artesanas de Amealco que realizan esta magnífica muñeca. Y Paulina, hace algunos meses cuando te conocía, verdaderamente me daba mucho gusto que una secretaria de Cultura estuviera tan emocionada con su chamba. Y tú me contabas, por ejemplo, de los desarrollos, o bueno, de las diferentes actividades que iban a tener casi calle por calle, porque esta ciudad y este estado está lleno de historia en cada uno de los lugares, ¿no? Si hablamos del centro, por supuesto, hay cada casa, cada lugar, cada construcción tiene una historia. ¿Cómo vas con eso? Muy bien, Francisco. Fíjate que afortunadamente Querétaro, gracias al talento de sus artistas, gracias a su historia, gracias a que tenemos declaratorias por UNESCO de Patrimonio Mundial de la Humanidad, pues es un referente cultural, es un lugar lleno de actividades culturales. Alrededor de 1.300 acciones estamos realizando tan solo de la Secretaría de Cultura, el rescate de espacios y de inmuebles públicos muy destacados. Estamos por cumplir un año del rescate de nuestro Museo de Arte Contemporáneo. Es una joya de 300 años, que fue cuartel de guerra de Maximiliano, que fue primer colegio de propaganda FIDE en América, y pues lo vamos a celebrar con una colección muy importante, con una colección que nos permite Jumex, que nos va a prestar la colección Jumex, que es una de las más importantes a nivel Latinoamérica, y que nos va a estar engalanando todos estos 50 artistas internacionales con obras de primerísimo nivel. Estamos listos para que en el mes de noviembre, el día 19 de noviembre, invitamos a tu auditorio a conmemorar este primer año de uno de los museos más grandes del país, públicos de arte contemporáneo y de los más visitados. Al día de hoy tenemos cerca de 150,000 asistentes al año. Entonces eso nos pone muy contentos, ¿no? Oye, tienes también por ahí cerca un festival de artes escénicas. Así es. Cuéntanos un poquito, Pa. Este festival se crea a partir de que afortunadamente Querétaro es un corredor teatral. Tenemos más de 50 compañías de teatro
desde hace muchos años y generamos un festival que arropa la calidad teatral, la calidad dancística, porque también somos un estado con mucha danza contemporánea, danza folclórica muy fuerte y ópera también. En el Festival de Artes Escénicas contemplamos estas 3 disciplinas y bueno, invitar a tu auditorio del 5 al 13 de octubre, serán más de 105 espectáculos, más de 1039 artistas los que estarán en escena deleitándonos con su talento en plazas públicas, en nuestros principales teatros. Nos extendemos a los municipios, tratamos de llegar a espacios no convencionales en los municipios con nuestros festivales para realizar también esta parte de formación académica. Todo festival tiene que tener su formación académica y bueno, vamos a tener los estados y los países invitados, los países principalmente Argentina, Estados Unidos, Canadá, España y Francia como países invitados a nuestro festival. Pues suena maravilloso. También viene por ahí una feria de libros y una feria de lectores, ¿no? Así es. Este cierre de año viene muy intenso. Siempre en los últimos meses nosotros es cuando tenemos todavía mayor actividad. Esta feria del libro es muy importante porque es dedicada a los jóvenes y a los niños y es del 14 al 18 de octubre. Vamos a tener un camioncito itinerante que va a estar yendo a distintas comunidades. Vamos a tener feria itinerante y vamos a tener la presentación de aproximadamente 20 editoriales. Al día de hoy llevamos 60 libros publicados en lo que va de la administración, porque también tenemos muy buenos escritores en Querétaro. Nos llena de orgullo saber que tenemos talento en todas las disciplinas y bueno, esto no tendrá costo. Ninguna de las actividades que te he platicado tienen costo, todo es gratuito. Hemos tratado de que la cultura sea lo más accesible posible y otra actividad muy sobresaliente alrededor de estos 4 años hemos estado con un programa muy relevante que desde mi punto de vista es algo que hay que destacar, si me lo permites, el programa Cultura en Comunidades y Barrios. Hemos estado llevando todas nuestras actividades a comunidades, a barrios, a cabeceras municipales para descentralizar la cultura, ¿no? Si bien la capital es muy bella y tenemos mucho público, hay que extendernos y propiciar que se viva la cultura en cada rincón del estado. Por supuesto. Oye, otra de las cosas también que ha sido maravilloso, cómo se ha ido desarrollando, Pau, es la gastronomía, ¿no? La enología. Se ha desarrollado de forma maravillosa y también es cultura. La cultura del vino, la cultura de la comida también es parte de la cultura. Así es, tenemos la ruta Arte, Queso y Vino, un proyecto extraordinario que todos los fines de semana, en los momentos de vendimia de las casas vitivinicultoras, estamos interviniendo con arte, exposiciones, presentaciones de libro, conciertos. Y bueno, estos espacios privados nos han abierto la posibilidad de generar nuevos públicos, no precisamente el que viene a una vendimia pasa a un museo. Sin embargo, si tiene la posibilidad de encontrarse ahí con obras de nuestros artistas más sobresalientes, pues es otra experiencia, ¿no? Pues Paulina, muchísimas gracias. Paulina Aguado, secretaria de Cultura del Estado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco. Excelente mucho. día. Nosotros nos vamos al estudio. ¿A dónde nos vamos? Al estudio, allá. Vamos con Enrique Villanueva. Vamos, Quique. Gracias, Paco. Oiga, déjame contarle que en Sinaloa se están haciendo bien las cosas. La Auditoría Superior de la Federación destacó que en esa entidad se pueden observar la voluntad de trabajar y eso se refleja en los bajos indicadores de observaciones en las auditorías del gasto federalizado. El auditor superior de la Federación, Rogelio Colmenares, reconoció el trabajo de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y señaló que en la entidad gobernada por Quirino Ordaz Coppel se puede observar la voluntad por hacer bien las cosas. Explicó que esto se refleja plenamente en los bajos indicadores de observaciones en las auditorías del gasto federalizado, que son de apenas el 0.1% y que en recursos representan 6 millones de pesos. Me preguntaba alguna periodista allá afuera que cómo iba a Sinaloa, le digo, pues supongo que bien, si no, no vendría. Oaxaca es mi tierra, voy cada semana, pero trae casi 2,000 millones de pesos observados solamente en el 20% de las observaciones, de lo observado. Igual que otros estados del sureste. Esperamos que se compongan, pero por lo pronto sí quiero destacar el esfuerzo que se ha hecho aquí por parte de los colaboradores y por supuesto encabezados por el señor gobernador.
Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que quien nada debe, nada teme, y por eso ha instruido a sus colaboradores que publiquen todo lo que se adquiere, como las nóminas, los contratos de obra pública, porque la gente, dijo, tiene que saber en qué se gasta, cómo se gasta, a quién se le compra y cuánto se le compra. Hoy se meten en todo y realmente eso pues implica para todos los funcionarios, los servidores públicos, no solo de los gobiernos de los estados, de los ayuntamientos, de los órganos autónomos, de las universidades, un enorme reto y responsabilidad. No es cualquier cosa, sobre todo cuando hoy tenemos una auditoría superior de la Federación que tiene más atribuciones, más facultades, más fortalezas que las que tenía hace algunos años. Además, el mandatario estatal consideró que el tema de la transparencia en el gobierno es un reto inacabado, permanente y observaciones siempre habrá, pero el objetivo es tratar siempre de solventarlas. Pero para quien no la solvente, que se le aplique la ley. A su vez, la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Jan Rubio, dijo que para el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha sido prioridad desde el inicio de su gobierno que todas las dependencias ejerzan los recursos de manera transparente. Estamos conscientes que para lograr los objetivos en materia de transparencia y consecución de impactos, considerando los cambios en el marco normativo y los nuevos tiempos en transparencia y rendición de cuentas en el marco globalizado, hace obligatorio la adopción de las mejores prácticas. Actualmente, el gobierno de Sinaloa trabaja en el abatimiento del rezago de observaciones de administraciones anteriores, por lo que a la fecha se tiene un avance del 94% en su atención. Grupo Imagen. Y en Ixtapaluca, Estado de México, las mujeres no solo exigen y alzan la voz por una mejor seguridad para ellas, además de protestar y exigir también, decidieron aprender a autodefenderse. Vamos a ver cómo. La verdad es que no sale uno tranquila y de hecho, bueno, siempre está ya con el temor. Si ve un carro acercarse, si se sube uno al taxi, si se sube uno al pecero, siempre va al pendiente. Bueno, yo en este caso siempre voy al pendiente. En Ixtapaluca, uno de los municipios con alerta de género en el Estado de México, las mujeres viven con miedo, por lo que ahora las están preparando para defenderse en caso de una agresión. Estamos trabajando con todas las mujeres de las diferentes comunidades para que recuperen esa confianza que en su momento se viene perdiendo. Hoy en día la inseguridad es a nivel nacional. Desde niñas hasta mujeres de la tercera edad acuden a estos cursos en donde les enseñan los puntos básicos para poder ponerse a salvo, como patadas y puntos de presión. Es precisamente para que tengan a lo mejor esa habilidad de saber reaccionar al momento que hacer. Incluso pueden correr, gritar, se les dan varias recomendaciones. Para las mujeres, estas técnicas podrían funcionar si alguien se las quiere llevar a la fuerza. Bueno, uno como mujer no tiene tanta fuerza como un hombre, entonces conocer puntos vitales que pueden lastimar o no causar daños severos, pero sí lastimar y darte la oportunidad de irte, pues la verdad es que sí sirve mucho. Me parecen excelente porque nos ayudan a defendernos. Hace poco me asaltaron y no supe la verdad qué hacer. Además de defensa personal, se da orientación de cómo denunciar, pues el mayor número de casos de violencia hacia las mujeres se registra en el seno familiar, donde se quedan calladas. Muchas veces es dentro del hogar, o sea, la mujer desconoce los tipos de violencia y viene siendo violentada sin que ella se dé cuenta. Desde luego aquí en Ixtapaluca hemos fomentado mucho la cultura de la denuncia y viene avanzando, vienen retomando esa confianza con su policía municipal. Para Imagen, con información de María de los Ángeles Velasco. Mire, exactamente hace 50 años se inauguraba el sistema de transporte colectivo Metro. Casi 5 millones de pasajeros al día, uno de los transportes que más personas transporta, que fue además ideado y construido por ICA en aquel entonces, por el arquitecto Bernardo Quintana, que quien trajo toda la tecnología de los vagones fue Alex Berger. En ese momento estaba casado con María Félix, con la doña, y pues ella en alguna entrevista, creo que fue en el 2014, decía que su marido le había regalado el Metro
metro de la Ciudad de México. Por el 50 aniversario del metro, Google ha hecho un doodle y precisamente se lo vamos a presentar para que usted lo vea. Es un doodle que es un poco interactivo para que usted lo vea precisamente con motivo de este 50 aniversario del metro. Y nos vamos en este momento también a enlazar con mi compañero Efren Argüelles hasta Calzada de Tlalpan. 50 años del metro, querido Efren, adelante. Gracias, mi querido Paco. Exactamente a esta hora los quiero invitar a dar un recorrido por el sistema de transporte colectivo Metro. Hoy en especial, que está cumpliendo 50 años. Fue inaugurado en el año 1969. En la actualidad, el sistema de transporte colectivo Metro cuenta con 195 estaciones. 115 son subterráneas, 55 son superficiales y 25 estaciones son elevadas. Cuenta con una red de 226.5 kilómetros de recorrido en 12 líneas. En la actualidad, cuenta también con 384 trenes. Todo esto trasladan aproximadamente a 5 millones de usuarios todos los días. El primer tramo, mi querido Paco, para alcanzar a dimensionar los cambios que ha tenido el sistema de transporte colectivo Metro, el primer tramo era de la calzada Ignacio Zaragoza, en la zona oriente de la Ciudad de México, hacia el perímetro de Chapultepec, en la zona centro de la capital del país, con un recorrido de tan solo 7 kilómetros. En la actualidad son 226 kilómetros de recorridos, y algo que es lo más importante, Paco, es el sistema de transporte colectivo más barato en todo el mundo, y sin duda es un gran beneficio para quienes vivimos en la capital del país, porque este servicio de transporte colectivo Metro ofrece grandes recorridos por tan solo 5 pesos en un tiempo mínimo, considerando que las calles de la Ciudad de México todos los días son un caos. ¿Qué te parece el recorrido que estamos ofreciendo esta mañana a través del sistema de transporte colectivo Metro? Aquí en la línea 2, sobre Calzada de Tlalpan, estamos avanzando hacia el centro histórico de la Ciudad de México. Paco. Pues qué buena imagen, mi querido Efren, y qué interesante el poder ver cómo se controla precisamente este transporte, que muchas veces lo hemos utilizado, pero no vemos cuáles son la perspectiva del operador y cómo se tiene que ir controlando el mismo para la seguridad de todos los usuarios. Así es, mi querido Paco, esta mañana está operando esta unidad de transporte colectivo Metro. Carlos, ¿cómo te sientes de trabajar en ese sistema? Muy contento, muy feliz. Es una satisfacción muy grande. ¿Qué te dicen las personas todos los días? ¿Tú cooperas esta unidad? Recibimos de todo, buenas quejas, a veces se retrasa la ruta, pero no es por causa de nosotros. A veces son los usuarios que no permiten el cierre de puertas, alguna persona que se desmayó dentro de algún vagón. ¿Estás orgulloso de trabajar aquí? Orgullosamente, sí. ¿Y estamos en buenas manos esta mañana o no? Claro que sí. Sí, tomamos un curso y estamos especializados. Muchas felicidades, Carlos. Gracias. Ahí lo tienes, Paco. Es la cabina del sistema de transporte colectivo Metro. Pocas veces tenemos la oportunidad de estar aquí. Hoy me siento privilegiado de ofrecerles todo este panorama. Ahí vamos a observar las vías. En este momento estamos llegando a la estación Xola, que es de la línea 2. Esta línea comienza en Tasqueña y termina en Cuatro Caminos, y ahí estamos observando a los usuarios que están esperando la oportunidad para abordar y continuar con destino hacia el trabajo, posiblemente hacia alguna cita, Paco. Excelente, muchísimas gracias, querido Efren, buenos días. Un fuerte abrazo y nosotros seguimos paseando aquí en el metro. Buenos días. Eso. Vamos ahora con Enrique Villanueva, nuestro opinador. Adelante, Quique. Muchas gracias, Paco. Y justo ya que estamos hablando del metro, chequen esta foto. ¿Alguien sabe de dónde es y de cuándo es? Véanla bien. Seguro muchos ya la reconocieron. Es la línea 1 del metro del entonces Distrito Federal, que un día como hoy, pero de 1969, se inauguró. Hace ya 50 años de esto. 5 décadas de un México con un orden y costumbres distintas. De hecho, en la foto se ve cómo los usuarios, al no saber cómo funcionaría el nuevo transporte público, formaron una fila para poder entrar a los vagones como fueron llegando. Una costumbre que por fortuna seguimos conservando. ¿O ustedes qué opinan con la siguiente imagen?
Exactamente. Y sí, ya sé que muchos van a decir que los vagones son insuficientes, que las instalaciones requieren de un mantenimiento urgente y que las necesidades de esta metrópoli hace mucho que quedaron rebasadas. Pero, ¿y si nos organizamos? Quienes se acuerdan de la extinta Ruta 100 seguramente también se acuerdan que solo había paradas específicas. El chofer no subía pasaje en cualquier lado y no dejaba que te bajaras pasando la calle, en la próxima o aquí, por favor. En México, en un México donde hasta la delincuencia tenía un código no escrito de ética. No se metían con niños, sobre todo si iban en familia, y hasta respetaban a las abuelitas y a los ancianos por aquello de tener tantita madre. El qué dirán cívico era muy importante y bueno, hasta los políticos eran vistos como... Bueno, no, olvídenlo, esa percepción sigue casi igual. En fin, una ciudad que veía el futuro y el progreso con la llegada del nuevo sistema de transporte colectivo. Flamantes vagones pintados de fábrica en color naranja que para nuestro folclore quedaron ni mandados a hacer. Un transporte que innovó en el mundo con esta identidad gráfica única, en donde cada estación quedó representada con su logotipo pensando sobre todo en ese sector importante que no sabía leer ni escribir. Una construcción que dio cuenta de la riqueza arqueológica y antropológica del país, pues se han encontrado cráneos de hace 11,000 años, como el de la Estación Valderas, piezas del adoratorio de Écatl, uno de los grupos más pequeños de México, y hasta restos de un mamut que vivió en el Pleistoceno. Ojalá, cuando nos subamos al metro, entre apretujones y cuidándonos la cartera, tengamos un espacio para maravillarnos de esta gran ciudad. Una ciudad con historia, costumbres y anécdotas. De ese México donde los abuelos se sentían orgullosos de ser un ciudadano de bien. ¿Y ustedes hoy se van a subir al metro? Pero bueno, por lo pronto, ¿qué les parece si vamos con Gerardo Lisiaga a los deportes? Gracias, Jerry. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, habló de la liberación de Gildardo López Astudillo, el Gilo, el Cabo Gil. Esto fue lo que dijo. A pesar de que la Procuraduría General de la República de entonces realizó el examen médico psicológico reconocido como Protocolo de Estambul, donde se acreditó que no había sido torturado, aunque hay que reconocer que faltó todavía hacer en este protocolo la prueba de audiometría. Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa. El Congreso de Veracruz separó temporalmente a Jorge Winkler del cargo de fiscal general. Winkler Ortiz señaló que su remoción es ilegal y responsabilizó al gobernador Cuitláhuac García y al presidente López Obrador de su integridad. Porfirio Muñoz Ledo anunció su retiro de la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahora hay suspenso en cuanto a si se respetará la ley orgánica para que el PAN asuma la presidencia de la mesa directiva o si Morena logrará imponer sus condiciones. Una manifestación contra la violencia ocurrida hace un año en Ciudad Universitaria se tornó violenta. Encapuchados volvieron a realizar destrozos en la torre de rectoría de la UNAM. La máxima casa de estudios calificó lo ocurrido como una burda provocación. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a 142 migrantes centroamericanos que viajaban en un autobús de turismo. Se trata de indocumentados de nacionalidad hondureña, salvadoreña, guatemalteca, cubana, dominicana y nicaragüense. En total, son 99 adultos y 43 menores quienes no pudieron acreditar su estancia legal en el país. Información del pronóstico del tiempo, ¿qué es lo que va a suceder en territorio nacional? Vemos que Fernand, como tormenta tropical, sigue avanzando hacia el oeste. En el transcurso de esta mañana llega a territorio nacional, llega a tierra y empieza ya a expandir sus bandas nubosas, que es cuando los sistemas tropicales empiezan a perder fuerzas. Pero mientras tanto, Tamaulipas y Nuevo León con lluvias de intensas a torrenciales, principalmente en el estado de Tamaulipas, oleaje elevado en la zona costera, estamos hablando de 2 a 4 metros de altura y puerto cerrado a todo tipo de embarcaciones. La zona sur de Tamaulipas mantendrá cielos parcialmente nublados
y pronóstico de lluvias, pero de manera mucho más ligera o incluso aislada. Pero eso sí, van a bajar ligeramente de 1 a 2 grados centígrados en tanto las nubes van ingresando. En la región noroeste, Baja California, Sonora y el estado de Chihuahua mantendrán un pronóstico de lluvia de moderada a fuerte intensidad gracias a un canal de baja presión. Juliet como huracán no nos afecta, pero lo que sí es que viene llegando la onda tropical 34 a zonas del sureste. Cuidado, hay pronóstico de lluvia para mi gente en Chiapas y Oaxaca el día de hoy, incluyendo Veracruz, Tabasco, Guerrero, Michoacán, toda esta parte centro-occidente va a haber pronóstico de tormentas eléctricas esta tarde-noche. Vámonos ahora con mi querido Paco Sea. Gracias, te agradezco mucho, Sammy. Hello. Y me estoy enlazando de nueva cuenta con mi compañero Efren Argüelles. Adelante, Efren. Gracias, mi querido Paco. Continuamos aquí con este recorrido por el sistema de transporte colectivo Metro en la línea 2 con José Luis, que nos va a platicar rápidamente cómo se maneja todo este control de mando. Platícanos cómo es que funciona el metro. Buenos días. Bueno, aquí se hace la preparación del material en las primeras horas del día. Checan los conmutadores que son diversos. Esta es la llave C que nos indica el modo de conducción, pilotaje automático, conducción manual. La llave, la T1, que es el lado de servicio de las puertas, derechas, izquierdas, ambas. Ahí lo tienes, Paco, es una forma básica de cómo opera el sistema de transporte colectivo Metro, que todos los días traslada a más de 5 millones de usuarios. 50 años del Metro, Paco. Muchísimas gracias, querido Efren, gracias y muy buenos días. Gracias a todos allá en el estudio, mi querido Jerry, Quique, Marlene, Sammy, gracias. Y nos vemos mañana. Me cuidan el changarro. Aquí lo guardamos. Aquí te cuidamos el changarro. Adiós. Bye, Gracias. Paco, te extrañamos. Por lo pronto con el frío no se va a echar a perder. Aquí está. Mira, hay que hacerle ¿Por qué un no lo cariñito. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.